Muy bien. Pues sí, precisamente esto es lo que decía, que generalmente cuando hablamos de construcción con tierra, una de las primeras imágenes que nos viene a la cabeza o el pensamiento que suele tener yo creo que la mayoría de las personas es relacionarlo con algo así, con la arquitectura tradicional, en este caso de México, pero en muchos otros países es una situación muy similar. En los 5 continentes hay ejemplos de construcción con tierra, históricos y modernos, y prácticamente en todos los países encontramos patrimonio de esta clase. Son muy pocas las regiones que tengan suelos que no se puedan, digamos, trabajar para la construcción. En ocasiones es por el permafrost o porque son regiones muy frías en las que no se imposibilita el trabajar. Pero básicamente tenemos tierra en todos lados donde hay buena tierra para construir. Y generalmente se asocia, en el caso de México, sobre todo al adobe, en otros países pues quizá lo más común es la tapia, pero se asocia a esto, a un patrimonio, digamos, tradicional, a la arquitectura vernácula, a la vivienda popular, la vivienda rural, y en parte es cierto. Y también está el tema de que, pues, actualmente, pues eso ya no es, digamos, pues el contexto de cómo construimos. Sabemos que tenemos los materiales industrializados y ha cambiado mucho el sector de la edificación y sigue cambiando. Muchas veces esta tierra no es tan aparente o tan visible como veíamos aquí los adobes. Aquí hay fotografías de Oaxaca, de Morelos, en Colombia, en Michoacán también. Pero bueno, muchas veces también otras de las cosas que encontramos es que no se identifica a primera vista esta tierra, y si uno no tiene un conocimiento un poquito más especializado o conoce bien el lugar, no identificaría que muchos de estos edificios, bueno, todos estos edificios que aparecen en las imágenes son sistemas constructivos a base de tierra. Y también, pues gran parte del patrimonio arqueológico, tanto de México como de muchas otras naciones, fue construido con tecnologías a base de tierra. Pues solo hay que ver el caso de Teotihuacán, en el que gran parte de estas construcciones son de tierra, o aquí tenemos unas imágenes de la zona arqueológica de Iguazio, y todo este tipo de construcciones, yácatas, pirámides, que aparentemente se suelen identificar como construcciones de piedra, pero lo que es la base es la tierra moldeada o apisonada. Y por otro lado, tenemos, digamos, la industria de la edificación actual, en la que encontramos ya la incorporación de sistemas constructivos de tierra, tanto adaptaciones de los tradicionales como nuevos desarrollos que se dan. Incluso marcas comerciales, aquí en los enlaces podemos ver revestimientos de tierra con, digamos, ya el enlace de los fabricantes. Estas son viviendas, una de COP y otra de Tapia en Cataluña. Y bueno, vemos que perfectamente se puede adaptar al sistema actual de la edificación, pese a que no sea lo más común. Y bueno, esta es una de las cosas que se tratan de trabajar desde la academia, desde la investigación, para de algún modo potenciar la arquitectura de tierra. Actualmente también vemos aspectos como el tema del terraward, que muy a grandes rasgos podríamos decir que es el Pritzker de la arquitectura de tierra, que no sé ahora mismo, no tengo el dato de cuántos años hace que se celebra, creo que por lo menos unos 6 o 7, pero que otra vez es algo que le da visibilidad. También hay uno, ahora no recuerdo el nombre, no sé si es el FibraWare, que es de construcción con fibras vegetales. Pero bueno, algo en lo que coincidimos todos es que cada vez los materiales alternativos se están tomando partido. Y esto es lógico debido pues a la situación del cambio climático y a las grandes emisiones que generan los materiales industrializados. Y luego tenemos materiales como la madera, las fibras vegetales, la tierra, que su impacto y su energía embebida es mucho menor y a veces prácticamente mínimo. Lo que pasa es que el reto aquí tenemos una fotografía este es uno de los proyectos que ganaron la última edición del Terraware, lo tenía aquí para ilustrar más que nada. Y esto es lo que comentaba antes, de que tenemos arquitectura de tierra en los 5 continentes, prácticamente todos los países cuentan con construcción con tierra. Esto es un gráfico un mapa que se repite mucho,
Pero bueno, también hay zonas que no están marcadas porque en Italia no aparece y sí que hay construcción con tierra. Y muchas otras que ahora mismo no sabría decir, pero vamos, que encontramos en todos sitios. Y los puntitos negros, que no se me olvide, son sitios patrimonio de la humanidad que están construidos también a base de tierra o con técnicas mixtas que pueden incorporar tierra. Entonces, ¿cuál es el problema de lo que estaba diciendo ahora? Que estos materiales tradicionales, por ejemplo, el adobe u otros sistemas constructivos como la tapia, el bajareque, obviamente en las últimas décadas y a partir de la industrialización del sector de la construcción han reducido mucho su uso. Son muchísimas, es un contexto multifactorial, no es por solo por la modernidad, sino que hay muchos otros aspectos que se tienen en cuenta, como la facilidad de los sistemas industrializados, como incluso la migración, que es algo que afecta mucho en las dinámicas y en la forma de percibir la vivienda vernácula, que hace que esto se reduzca. En el gráfico vemos la diferencia entre los censos que publicó el INEGI de vivienda entre el año 2000 y el 2020 y vemos pues que todo lo que es la construcción tradicional se redujo a más de la mitad. Me acuerdo cuando tomé estos datos porque los usé para la tesis, no simplemente el hecho es que la nueva vivienda y las nuevas edificaciones se realicen con materiales modernos, sino que seguimos perdiendo el número de viviendas tradicionales. Si veíamos los datos, creo que en estos dos periodos se habían construido, creo que alrededor de 10 millones de viviendas más y se habían perdido casi medio millón de viviendas en materiales tradicionales. Entonces, no solo que estamos dejando de construir con tierra, con bambú, con otros materiales naturales, con madera, sino que estamos perdiendo este patrimonio. Y este patrimonio muchas veces es por el abandono, pero muchas veces también son por las malas intervenciones y esto es por el desconocimiento. Porque lo más grave no es que lo hayamos sustituido, sino que hemos olvidado estos conocimientos ancestrales que en muchas ocasiones tenían una lógica y, digamos, una adaptación al medio físico y geográfico que era mucho mejor que los materiales que importamos, además de todo el tema de las emisiones, del transporte que se genera Hola Luis, buen día. Buenos días. Bien, bien, a tus órdenes. Aquí mira. Y bueno, siguiendo con esto mismo que estaba platicando, podemos ver que de alguna forma la concepción que se tiene social de la arquitectura de tierra también es muy baja. Generalmente se asocia a lo rural, a lo pobre, y ciertamente hay una correlación. Estos son unos gráficos que se generaron para el estado de Morelos, en el que veíamos por municipio cuáles eran los municipios con mayor predominancia de tierra. Son mapas cloropléticos. Entonces, pues las zonas de mayor densidad son las que tienen una coloración más intensa. Entonces aquí veíamos que, por ejemplo, donde había más arquitectura de tierra en el estado de Morelos era en las faldas del volcán, donde hay mucha vivienda vernácula y donde hay mucha más población indígena, mientras que alrededores de Cuernavaca y de la zona metropolitana, pues ahí no existe ya prácticamente. Y esta relación de arquitectura de tierra era inversamente proporcional tanto a la densidad de población como a los núcleos de población, que pues, son parecidos pero no es exactamente lo mismo, como a los ingresos económicos. Entonces, sí digamos que hay una lógica en decir que la arquitectura de tierra puede ser más rural o de clases más bajas, pero a la vez es un círculo vicioso, porque si se considera una arquitectura de pobres, no se va a seguir haciendo. Y por parte de la academia, por parte de las universidades, de las escuelas, este es un poco el proceso que tenemos que revertir, o sea, enseñar a pensar a los futuros profesionales que construir con tierra es algo totalmente válido y que tiene unos beneficios enormes. Y pues en esta línea, ya en los últimos alrededor de 5 años, bueno, a mí me gusta mucho dar estas pláticas, muy a nivel
didáctico de qué es la arquitectura de tierra, cuáles son las principales técnicas constructivas, en qué consiste este tipo de construcción, qué son las arcillas, qué es la tierra. Todo eso es, bueno, o sea, es algo que hemos venido haciendo en la Universidad Michoacana. Y aquí tenemos unos datos, porque aparte de talleres y de pláticas, algo que hacemos muy interesante es participar todos los veranos en el verano Delfín y el verano Nicolaita, que siempre los unimos. Entonces, bueno, excepto en el momento de la pandemia que nos agarró por medio, siempre vienen a Morelia, a nuestro laboratorio, pues estudiantes de todo el país y también solemos tener colombianos y creo que alguna vez hemos tenido incluso de Ecuador o de Perú. Pero bueno, aquí tenemos los resultados de unas encuestas que hacíamos a los alumnos después de estas pláticas informativas y didácticas. Entonces creo que eran 184 respuestas las que registramos a partir de todos estos años, con alumnos de todo el país y también de otros países. Y bueno, aparte del cuestionario que tenía mucha información cualitativa también, aquí podemos ver algo cuantitativo que es el conocimiento de las técnicas. Entonces, algo que nos dábamos cuenta es que todos conocen el Adobe, es algo como inherente, o sea, ya es un patrimonio y algo tan, o sea, todo el mundo conoce el Adobe, estamos hablando de un 98,9%. Y es lógico, porque muchos de estos estudiantes quizá no se han criado en una casa de Adobe, pero sus padres sí, o sus abuelos sí, y es algo que todo el mundo identifica. Pero lo que sí tiene cierta gravedad es que otras técnicas, como la tapia, como el bajareque, como el concreto de tierra o como el superadobe, pues estamos viendo que el 20 al 30% los ubican. Y bueno, no lo he dicho, pero estos alumnos son todos de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería de materiales, o sea, son de la rama de la construcción. Entonces, estamos hablando de alumnos también que están terminando la licenciatura y no conocen muchos de estos sistemas y es algo que debería enseñarse en las universidades y muchas veces también en las preguntas más cualitativas pues nos dicen, sí, pues es la primera vez que lo veía, esto es muy interesante. Les preguntamos qué identifican, si hay en sus localidades, también qué técnicas se les hacen más interesantes. Y bueno, a mí lo que me parece más curioso es el BTC, que bueno, ahora explicaré un poquito qué es el bloque de tierra comprimida. Es la tecnología más emergente y que mejor se adapta al sistema de la edificación actual y es el que menos conocían, solo lo conocían el 10%. Entonces, muy a grandes rasgos, ¿qué es la Tierra? Pues por un lado, o sea, la Tierra como tal es el planeta. Pero cuando hablamos de tierra, todos entendemos que hablamos de la parte física, del material, con lo que construimos. Bueno, no lo había dicho antes, perdón, se me pasó, pero obviamente si tienen cualquier pregunta me pueden interrumpir. Yo como estoy compartiendo mi pantalla, no veo el chat, se me dificulta, así que cualquier cosa, abran el micrófono y me interrumpen. Gracias, Em, Adrián. Yo estoy sí. aquí pendiente por cualquier mano que haya levantada, cualquier cosa. Igual si quieren en el chat y yo te aviso y pues aquí yo estoy pendiente. Genial, muchas gracias. Bueno, como tal, la Tierra, pues podemos encontrar varias definiciones. Por un lado, si le preguntan a un geotecnista o un ingeniero, pues ¿qué es la Tierra? Es sobre lo que estamos pisando, o sea, es el suelo, ¿no? Y de hecho, en la mecánica de suelos, a la redundancia, o en la geotecnia, a la tierra como tal se le llaman suelos. Lo que pasa que un poquito más para construcción y para arquitectura, solemos hablar de arquitectura de tierra o arquitectura en base a la tierra. Incluso en inglés el término es Earth Architecture o Earthen, que también es un término muy empleado. Y hablamos de Earthen Architecture o Earthen Construction o arquitectura y construcción con tierra aquí en Latinoamérica, España. Entonces, como tal, la tierra es digamos, la base sobre la que nosotros construimos nuestras edificaciones. Y aquí pues hay mucha confusión generalmente, porque muchas veces se habla de construcción con lodo,
construcción con barro, con arcilla, con suelos, con tierra. Como digo, los términos, o sea, la terminología así como más exacta sería o suelos o tierra, de un modo más general para entendernos todos. Pero tanto estos suelos como esta tierra tienen, digamos, una clasificación granulométrica y eso es porque hay distintos elementos en esta tierra. Aquí en el gráfico se ve, tenemos las gravas, tenemos las arenas, que son también las que utilizamos para el concreto o para los morteros. Y luego tenemos algo que son las partículas finas, lo que como tal se le suele llamar suelos, que las partículas finas muchas veces se confunde y se habla de construcción con arcilla, pero las partículas finas son los limos y las arcillas. Como tal, aquí vemos las medidas, están en micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro, entonces vemos que estamos hablando de algo ya que no vemos a simple vista, ya microscópico. Las arcillas y los limos son microscópicos. La arena, pues sabemos un poco el tamaño de partícula que tiene. Si no me equivoco, bueno, aquí lo pone. Las arenas van de 2 milímetros a 60 micras y las gravas de 2 centímetros a 2 milímetros. Entonces nosotros con lo que construimos es con la tierra y la tierra incorpora todo esto. Y todas las técnicas constructivas de tierra van a tener distintos tipos de dosificaciones, de granulometrías y a veces ni siquiera es eso, a veces se construye con lo que se tiene a mano y esa tierra te puede servir mejor para una técnica o para otra. Eso es lo interesante de la arquitectura vernácula. Aquí vemos un análisis granulométrico en laboratorio. Estas eran unas muestras de adobe, de Morelos. También podemos ver a simple vista que había una importante cantidad de fibras de paja y vemos que ahí se separa. Empezamos a separar, digamos, con la granulometría, con las mallas y todo eso. Pero claro, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es que estas son las arcillas. Esta es una fotografía de microscopio electrónico de barrido. ¿Y qué pasa con las arcillas? Aquí vemos que las arcillas son las partículas más minúsculas. Su tamaño de partículas es inferior a las 2 micras. O sea, como tal, nosotros no podemos ver diríamos, un grano de arcilla. Ahora verán que no es un grano. ¿Cuál es la diferencia? Que las gravas, las arenas y los limos son elementos o partículas inertes. Es decir, que no tienen una reacción como tal. O sea, podríamos decir que son partículas, o sea, son como si tenemos canicas en un bote. Las canicas no tienen cohesión, ¿verdad? Lo que da la cohesión a la arquitectura de tierra, y por eso siempre se habla de las arcillas, son precisamente ellas, las arcillas. ¿Por qué? Porque las arcillas sí reaccionan y reaccionan en contacto con el agua. Como tal, las arcillas es el cemento de la naturaleza, o sea, es un cementante natural. Hay varios materiales cementantes, incluido la cal, por ejemplo, y la arcilla es una más. Entonces, aquí tenemos una fotografía en microscopio de las arcillas. ¿Y cuál es la particularidad de las arcillas? Que las arcillas, como tal, son láminas, son este tipo de, o sea, tienen esta geometría, así como unos limos o unas gravas suelen tener geometrías angulosas, pueden ser más redondeadas o más filosas, pero las arcillas son pequeñas láminas que se unen por el puente capilar al entrar en contacto con el agua. Y cuando el agua se seca, sí queda el cierto porcentaje que permite esta unión, como en un adobe, como en una tapia. Entonces aquí ven la fotografía y este es el funcionamiento. No quiero entrar en mucho detalle ni ponerme a hablar de la química y todo eso, pero lo único que hay que entender es que o sea, lo que le da la vida a la arquitectura de tierra es la arcilla. Sin las arcillas no tendríamos. De hecho, un adobe, una tapia, no deja de ser un concreto de tierra. ¿Por qué? Porque tenemos gravas, tenemos arenas, tenemos partículas de distintos tamaños, igual que en un concreto. Tenemos agua, que es el principal material de construcción de la tierra, y luego tenemos las arcillas, que en este caso actuarían igual que actúa el cemento en un concreto. Es exactamente lo mismo para entenderlo. Ahora quisiera pasar muy brevemente, como les digo, no quiero extenderme mucho con esta plática, a explicar cuáles son las técnicas constructivas y cuáles son las diferencias. Aquí hay bueno, ya no me gusta tanto, al principio me gustaba más lo que tenía aquí, que eran los porcentajes indicativos de las técnicas, es decir, cuánto suele tener un adobe de grava, de arena, de limos, de arcillas.
porque estas arcillas entran en contacto con el agua, pero la desventaja que tienen es que también, o sea, se moldean con el agua, permiten esta plasticidad, esta trabajabilidad, pero luego también, o sea, hace que la tierra se deshace en contacto con el agua. Entonces siempre hay que buscar el equilibrio entre el secado, la cantidad de agua, porque si hay demasiada arcilla, luego eso se va a fisurar, va a provocar retracciones, el material va a ser más débil. Por eso muchas veces en los adobes, en otras técnicas como el COP, empleamos las fibras vegetales o la paja en este caso, es lo más común para estabilizar. Pero bueno, esto es tentativo. Lo que ahora tenemos más claro es que al final se construye con lo que hay. Y el tipo de suelo va a servir mejor para una técnica o para otra, pero no hay una fórmula secreta. Esto no es como el concreto, no es como los morteros contemporáneos, sino que la tierra es muy variable. Y cuando más la investigamos, más incierta y más anisotrópica, heterogénea se nos puede hacer. Bueno, el Adobe yo creo que es conocido por todos. El Adobe, Maverick en inglés, muchas veces, pues son piezas de mampostería. Es una técnica de mampostería en la que se tiene una mezcla de tierra arcillosa con arena y con fibras para estabilizar. Se le puede aplicar cal, se le pueden aplicar mil cosas para estabilizar, pero al final son bloques, son mampuestos, son ladrillos de tierra. Generalmente se hacen con moldes de madera, pero las primeras civilizaciones los moldeaban incluso muchas veces a mano y al final pues no deja de ser una técnica de albañilería y de mampostería y pues esto es lo más cercano, o sea, digamos, lo más visible de la arquitectura de tierra en México sería la vivienda tradicional de adobe. Hay que entender que estos sistemas trabajan en conjunto. No es, o sea, hablamos de tierra, pero estas edificaciones hay que entender que también incorporan roca para las cimentaciones, sobrecimentaciones, generalmente en teja cerámica. Los sistemas de cubierta suelen ser de madera, pueden incorporar bambú o bambuáceas, dependiendo de la región. La madera también se suele utilizar para las carpinterías. Al final todo trabaja en conjunto, pero sí generalmente utilizamos el tema de arquitectura de tierra cuando tenemos muros de adobe. Entonces el proceso de los adobes es sencillo. Como les digo, se moldea tanto puede ser manualmente como en moldes. Hay mil recetas. Por ejemplo, en Michoacán, en ciertas regiones se usa la aguja de pino, mientras que en otras se usa la paja. En las regiones costeras, pues a veces se usa fibra de, de los árboles que tengan ahí. Hay muchas variantes, hay muchas dimensiones, pero bueno, el sistema es moldear, dejar secar al sol y cuando está seco, pues construir con un sistema de mampostería, como muchas otras técnicas. Aquí vemos un ejemplo de talleres que hicimos en el Centro Ecotecnológico Wandani, cerca de Pátzcuaro, con los alumnos de la UNAM. Aquí vemos una vivienda tradicional en Arroyo de Rosales y el sistema constructivo más característico, digamos, de nuestra región, como les digo, incorporando pues em, las sobrecimentaciones de piedra volcánica, los sistemas de cubierta en tijera, la teja cerámica, etcétera. Y este, por ejemplo, es uno de los edificios que ganó el premio Terra el año pasado, construido en adobe. Y aquí vemos que cuenta con un revestimiento que pues no deja ver como tal la mampostería, que es lo mejor. Siempre hay que proteger la tierra porque su máximo enemigo es el agua y la intemperie. Y bueno, ese sería el adobe. Eh, Voy a tratar de pasar rápido todos los sistemas para no aburrirlos mucho. Aquí tenemos la tapia, aquí verán el proceso. La tapia, a diferencia del adobe, funciona por el sistema de compactación. Aquí ven estos números, o sea, no le hagan, o sea, no riguroso, pero aquí vemos que contamos con una granulometría más variada, es decir, tenemos más variedad de tamaños de partícula y eso es porque lo estamos compactando manualmente, hidráulicamente. La tapia como tal, aquí hay mucha discusión porque se suele considerar una técnica monolítica. Técnica monolítica porque se hacen grandes bloques, grandes paredes, pero como tal
en mi opinión, no deja de ser una técnica de mampostería también, solo que son mamposterías enormes, estamos hablando de bloques muy grandes. La tapia, que hay muchos tipos de tapia, en inglés es rammed earth, no deja de ser, o sea, la definición de tapia es tierra compactada. Lo que pasa es que el sistema europeo, que luego se importó aquí a Latinoamérica, en México no hay mucha tapia, hay un poco en Tlaxcala, en Puebla, pero fue una técnica que no se desarrolló mucho. Pero sí hay mucho en Colombia, en Ecuador, en Perú. Pues el sistema que trajeron como tal los españoles era el de la tapia pisada, que era un sistema muy tecnificado en el que se tenían unos encofrados de madera y pues a diferencia del adobe, aquí se construía, digamos, in situ de una vez a partir de los encofrados. Como tenemos un proceso de compactación, o sea, no necesitamos secarlo al sol, o sea, sí se va secando mientras se va mientras se va construyendo, pero al compactar no necesitamos la misma cantidad de agua. O sea, necesitamos la tierra húmeda, pero no la necesitamos plástica como en un adobe. Entonces, es un sistema de encofrados que se van transportando y al final digo que es de mampostería porque lo que tenemos son bloques de tapia muy grandes. Las dimensiones varían, más o menos estaban estandarizadas en España, en Francia, en Alemania, pero al final la tierra compactada la encontramos en el patrimonio arqueológico de México, porque Teotihuacán no deja de ser rellenos de tierra compactada. No se hacía con estos encofrados, quizá era una tecnología un poco distinta, pero al final mucha gente tiene, digamos, la discusión de que la tapia es solo esto, pero como tal, la tapia o la tierra apisonada es cualquier tecnología de tierra que sea a partir de la compactación y encontramos todo tipo de tipologías y de edificaciones. En China hay unas muy famosas que son circulares, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, esto es la tapia, esta es una masía de tapia muy típica en Lleida, aquí en Cataluña, España. Era el sistema que más se daba, aquí no había mucho adobe y generalmente la mayoría de construcciones históricas de tierra son de tapia. Esta es una edificación en Colombia, aquí sí podemos ver que se implementó un poco lo que venía del continente europeo. Y aquí podemos ver edificaciones en Marruecos y en Antigua Guatemala. Sabemos que son sistemas parecidos. La tapia es interesantísima porque hay mil variaciones. Porque, bueno, aquí podemos ver una solo de tierra, pero en la de Antigua Guatemala sí vemos que tiene lo que se le llamarían verdugadas de ladrillo. Entonces, esta tapia se puede incorporar con lechadas de cal, se puede estabilizar. Estaba si no me equivoco, es la calicostrada que se aplicaba, o sea que al final de cada bloque de estos que se hacían en las tapieras, en lo que eran los encofrados, se aplicaba una línea, como una capa de cal entre bloque y bloque para darle mayor estabilidad. También se combinaba con mampostería de piedra, con ladrillo cerámico. Muchas veces se le incorporaba también yeso en España, que hay mucho yeso. Entonces, hay mil variaciones de tapia, es una técnica súper interesante, hay muchos libros muy interesantes solo de documentación de tapia y bueno, por si les interesa, pues lo pueden consultar. Y aquí vemos una obra que probablemente sea de las más reconocidas de arquitectura contemporánea en tapia. El nombre mejor no lo pronuncio, pero está en Suiza y es de los arquitectos Herzog y de Meuron. Y aquí algo interesante de la tapia es que a diferencia del adobe, que sigue siendo muy tradicional, se puede tecnificar con los métodos modernos y ya se está haciendo. Hay muchos arquitectos de firmas importantes que, bueno, yo creo que probablemente es la técnica que se ha puesto más de moda de tierra. Lo vemos con las obras de Martin Rauch, con algunas como la que les mostraba de Herzog y de Meuron. Y como al final el sistema es a partir de encofrados y muchas veces incluso lo podemos encapsular en marcos rígidos de concreto o de madera, pues es una técnica que es muy fácil de aplicar en el sistema moderno. Tiene resistencias más altas que el concreto, que digo, perdón, que el adobe. Si se estabiliza puede llegar a resistencias considerables y se cuenta con la maquinaria, pues al final en vez de los pisones que eran estas herramientas, pues se puede hacer con martillos neumáticos y con encofrados como los del concreto. Aquí tenemos una obra también de arquitectura contemporánea en Girona, España,
Y bueno, la Escuela de Artes Visuales, bastante reconocida también, de Rocha, en Oaxaca. Otra de las técnicas tradicionales es el bajareque. Este, pues, imagino que les sonará al haberlo visto alguna vez. Como tal, hace falta aclarar que esta es una técnica mixta. Como tal, aquí la estructura son maderas o vegetales, bambú y demás, y fibras. Y la tierra como tal es un relleno. Igual que la tapia hay mil variaciones. En este caso la tierra se aplica más como un recubrimiento o como incluso a veces en combinación con la fibra, como un aislante térmico y acústico. Y bueno, pues el proceso al final, como les digo, tenemos una estructura que generalmente es de bambú o de algún tipo de madera, con un entramado vegetal, y la tierra pues funciona como recubrimiento. Esto es interesante, incluso por ejemplo aquí en la costa de Michoacán, el enjarre o el embarro, que le llaman, este recubrimiento de tierra, suele ser estacional, porque pues por los temporales y, digamos por el desgaste que sufre durante la temporada de lluvias, eso se va quitando, y lo que pasa es que se le da el enjarro antes de la temporada de lluvias, y cuando termina la temporada de lluvias se deja para que haya ventilación, o sea, se deja que se caiga eso para favorecer la ventilación. En otros sitios pues es estacional, a veces se pierde, y bueno, pues el sistema, como ven, aquí pues la tierra no tiene un carácter estructural como en el adobe, como en la tapia, sino que es un complemento de la técnica y funciona todo en conjunto. Y pues la tierra también ayuda a evitar que sabemos que las maderas pues sufren más riesgo por los incendios, entonces pues también sirven de protección en este caso. Aquí vemos, digamos, un detalle constructivo de los sistemas. Esta es una vivienda que, como ven, ya se ha caído casi todo el enjarre. Esto sí es vivienda rural en Tierra Caliente, en Michoacán. Eh, Hay variaciones muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenían teja, pero claro, no es común encontrar teja porque es un sistema, digamos, más pesado. Lo común era esto, pero esto se había reciclado de una hacienda en esa localidad. Hay temas muy interesantes del bajareque. También es un sistema que permite, digamos, adaptarse a la industria moderna. Este es el bajareque típico de Colombia. Aquí hablamos ya de estructuras mucho más imponentes, de dos, tres niveles, en el que la tierra generalmente ya no se ve. Esto es el eje cafetero. Entonces, estas viviendas lo que tienen es, digamos, unos marcos de madera, unas estructuras, y la tierra va embutida, le llaman el bajareque embutido, y va, digamos, hacen pelotas o algo así, y la van dejando dentro como relleno. Aquí se ve. Este es el bajareque, esto es en el Valle del Cauca, en la localidad del Cairo. Aquí pueden ver el sistema. Pero hay miles y miles de variaciones, o sea, hay muchos tipos de fibras, las estructuras pueden ser muy distintas. A veces se le da el enjarre por un lado, a veces solo por el exterior. Aquí pueden ver un módulo de la Escuela Taller de Boyacá. Como les dije, se permite también la prefabricación con este sistema, porque como al final son paneles y como tal los rellenos no son portantes, sino que son una piel del edificio, pues se puede adaptar al sistema moderno. Y bueno, otra que pasó muy rápida, muy interesante, esta se descubrió hace poco en Chile, que es como una mezcla entre el adobe y el bajareque, y se llama adobillo. Esta es una técnica muy característica, bueno, que se sepa, solo está como tal, como esta variación en Valparaíso, en Chile, y pues lo que era una estructura de madera, igual unos listones que tenían estas ranuras, y estas ranuras permitían hacer estos adobes y, digamos, anclarlos a esta estructura de madera. Entonces la tierra tampoco es estructural porque es la madera, pero le permite mucha libertad de movimiento y enclaustrarlo. Y claro, en una región tan sísmica como Chile, pues eso es muy interesante. Aquí vemos los talleres del CIACOT del año pasado en Colombia, en el que pues impartieron unos chicos que venían de Chile el taller de adobillo. Era una de las técnicas más novedosas porque pues no se conocen mucho más, bueno, cada vez más, pero digamos que es una técnica que se ha redescubierto hace poco. No sabían en Valparaíso que tenían ese patrimonio. Se publicó un libro muy, muy interesante que se llama El Adobillo. Se ponen el adobillo en Google, es la primera, y se puede descargar gratis el PDF.
Luego podríamos ver también el COP, que también se le llama pared de mano, o Bausch, no sé cómo se pronuncia en Francia, en el que digamos que esta técnica también se la suele considerar monolítica, porque al final es tierra amasada, moldeada, se hace una mezcla similar al adobe en cuanto a consistencia y también suele llevar como una cantidad importante de fibras. Y es una técnica en la que lo más interesante es que es muy comunitaria, porque de alguna forma lo que se hace es moldear la tierra y generalmente se hacen bolas o pelotas y se va haciendo este muro monolítico, es decir, una sola estructura. También yo digo, como tal, o sea, sí es un muro monolítico, claro, es que podemos discutirlo porque es que al final todos son pelotitas muy pequeñas que, por ejemplo, con el análisis de los elementos finitos, con ese método estructural, pues no deja de ser eso. Pero sí, podemos decir que tiene un comportamiento muy homogéneo toda la estructura. Es muy interesante el COP, sobre todo porque permite formas más orgánicas que otras técnicas no te permiten. Y yo creo que junto con la tapia es una de las técnicas que mejor se está adaptando, digamos, a los estándares modernos y también a lo que buscan un poco, a lo que se busca un poco desde la arquitectura, por esa libertad que te da en la forma, en las alturas y en muchas cosas. Aquí tenemos unas fotografías, también estas en Tibasosa, en Colombia, y vemos que es muy participativo, que puede participar toda la comunidad en la construcción, niños, mujeres, es genial. Y esta es una vivienda en Girona, España, y aquí vemos los interiores. Es una técnica que a mí me gusta mucho también. Luego está el BTC, que les dije que era la menos reconocida por los estudiantes. El BTC se inventó en los 50 y bueno, básicamente lo que se generó fue esta máquina que se llama Simbarran. Fue a través de un programa de cooperación que se estaba dando después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía sede en Bogotá, pero estaba financiado por los Estados Unidos. Entonces, en la Universidad Nacional de Colombia se ideó esta maquinaria, bueno, esta prensa manual, que es la Simbarran, en la que básicamente se añade la tierra y se compacta. Podríamos decir que es una mezcla entre el adobe, porque es un ladrillo, y la tapia, porque se compacta y porque necesita menos cantidad de agua. Y también, igual que la tapia, pues incorpora más granulometrías, o sea, partículas de varios tamaños, para que pues, se compacte mejor, se elimine el aire y el agua al compactar. Aquí podemos ver en la UNACH, en Chiapas, cómo están haciendo un BTC y ahora que bajen y hagan presión, pues saldrá extruido para arriba. Entonces, pues es una técnica igual de mampostería y de albañilería, como el adobe, en la que se hacen ladrillos compactos de tierra. Ventajas, no son tan vulnerables al agua, porque llevan menos agua en su fabricación y tienen más partículas inertes y no tanta arcilla. Em, También que tienen mucha mayor resistencia y que son mucho más es mucho más fácil estandarizar estos ladrillos que los adobes que son mucho más manuales. Entonces esto para los sistemas, las normativas, las regulaciones es mucho más sencillo. Aquí vemos el inicio de los BTCs en la Universidad Nacional de Colombia. Aquí vemos también el proceso de fabricación y aquí vemos hay muchísimas aplicaciones porque no únicamente se pueden hacer BTCs con tierra. Estos son en la Universidad del Valle que estaba haciendo el profesor Ricardo Hincapié y en este caso son de cáñamo con cal. Aquí no hay tierra como tal, pero el sistema de la compactación, o sea, se puede investigar y hacer muchas cosas y en el tema de la bioconstrucción pues se le puede dar mucha salida. Aquí vemos los talleres que se hicieron en Colombia y esta es una obra de Francis Queré, el arquitecto que ganó el Pritzker hará 2 o 3 años, de origen africano, que bueno, ha construido mucho con BTC, creo que también ha hecho algunas obras de Adobe, pero gran parte de sus obras incorpora el BTC. Porque como les digo, es muy fácil construir con BTC. Es lo mismo que construir con ladrillo cerámico, pero al final te ahorras el proceso de cocción porque tiene prácticamente la misma resistencia, incluso a veces más si se estabiliza, que un ladrillo cerámico.
pero claro, no se cuece y pues se evitan todas esas emisiones. Esta se me ha colado porque... Ah, no, esta es mixta. Es un sistema que hicieron en la UNACH. Como ven, sí son las columnas y los muros de BTC y un sistema de cubierta de bambú. Luego, muy rápidamente, es que hay muchas. Está la tierra aligerada. La tierra aligerada es esto. Básicamente son fibras unidas con una pequeña capa de lodo, lo que se le llama una barbotina, o sea, arcilla, suelos, en un estado muy líquido. Entonces, como tal, aquí la tierra es prácticamente lo que le da la unión. Obviamente estamos hablando de tanto paneles como bloques, como elementos que no son estructurales, pero claro, al contener tanta cantidad o sea, al ser todo fibras, pues tienen un comportamiento acústico y térmico excelente. Tenemos aquí, por ejemplo, en un curso que hicimos, que hacían ladrillos de tierra aligerada, que al final son como adobes, pero casi todos fibra. Entonces, casi todos fibra, tienes un sistema súper ligero que te puede servir para hacer ciertos cerramientos, para hacer divisorias, para hacer paneles acústicos y aislantes, que está muy bien. Luego está el hormigón vertido, la tierra vertida o earth concrete, que este es una de las técnicas, digamos, que todavía está más en desarrollo, que al final es hacer hormigón de tierra. Pues es lo que decía antes, al final el cementante es la arcilla, pues se puede hacer. Y luego está el tema del superadobe, que también es una técnica de alguna forma mixta, porque como tal son sacos de plástico que se rellenan con tierra. Entonces, como tal, a mí no me termina de gustar tanto, aunque es verdad que es un sistema muy interesante. Lo patentó un ingeniero, Khalili, creo que se apellida, de Irán, para un proyecto que lanzó una convocatoria que lanzó la NASA para posible vivienda en Marte. Era una convocatoria que sacaron así para ver qué se proponía. Y este señor propuso esto, o sea, sacos plásticos rellenos de tierra, pero en los últimos años es verdad que se ha dado mucho en la bioconstrucción, también por el tema de que permite mucha libertad, formas orgánicas y todo eso. Y bueno, luego se le puede dar también un acabado con tierra o con cal. Estas son unas de Santiago de Húmedo. Y por último está todo el tema de los revestimientos de tierra, por lo que decía, todas estas técnicas generalmente no se dejan al descubierto porque la tierra es muy vulnerable al agua. Entonces, tradicionalmente ha habido muchos sistemas de revestimientos de tierras que suelen ir estabilizados o que incorporan fibras. Este es un taller que hicimos en la Politécnica de Cataluña, en Barcelona, que impartió Marta Miranda, en el que, bueno, les enseñábamos a hacer revestimientos de tierra a los alumnos. Estos son revestimientos de tierra naturales, tradicionales, en Michoacán. Este es un proyecto que hicimos cerca de Pátzcuaro para revestir con revestimientos mejorados y estabilizados viviendas de la Conca Lacustre de Pátzcuaro. Este es un proyecto en el que trabajó Paola, una amiga que trabaja mucho en restauración. Y bueno, estos son cursos que hemos hecho en la UBAC, también aquí en Morelia, en el que bueno, les enseñamos un poquito a hacer revestimientos de tierra en la Facultad de Diseño de Interiores, para también darle ese seguimiento a los interioristas y que conozcan estas técnicas. También les doy esta plática introductoria, les enseño las técnicas para que no se queden, digamos, con los sistemas industrializados y tengan también alternativas más naturales. Generalmente hacemos este ejercicio de, digamos, con la tierra sola y luego le vamos estabilizando y añadiendo arenas o fibras para ver cuáles son las mezclas que se comportan mejor. Luego también está el tema del Tescarazas y bueno, al final esto es un poco lo que más me gusta y lo que más trabajamos aquí en el laboratorio de materiales en Morelia, de un poco dar salida o dar visibilidad a todos estos sistemas que generalmente no están presentes en los planes de estudio ni de ingeniería civil ni de arquitectura. Empiezan a haber asignaturas, que si arquitectura bioclimática y tal, pero bueno, como tal, en lo que es la estructura de los planes de estudio, la tierra, la madera, la piedra, son muy secundarias y de alguna forma tenemos que cambiar un poco estas dinámicas y este modelo
porque bueno, ya lo estamos viendo que estamos en una situación límite y no podemos permitirnos, digamos, más fallos en ese sentido. Entonces llegará un momento en el que esto sea obligado, que esto ya sea lo que se enseñe en las escuelas en el futuro. Entonces, cuanto antes empecemos, mejor. Y bueno, este es una actividad muy interesante que hicimos en las que les enseñamos pues todas estas técnicas en una misma sesión a los alumnos. Ese era el BTC. Aquí están haciendo la tapia. Aquí estaban haciendo un panel de bajareque. Esta es la del COP. Están haciendo ahí pelotas y van construyendo un muro, un trabajo comunitario. Aquí estaban haciendo mezclas de adobes. Y la última son bloques de tierra aligerada. Entonces, bueno, son iniciativas que nos gustan mucho y pues que siempre es interesante compartir con ustedes. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Ahí de nuevo está mi correo y pues espero que les haya resultado interesante, aunque sea algún detalle o alguna pequeña parte. Bien, pues muchas gracias, Adrián. Muy completo el panorama. Yo creo que a todos nos ha gustado mucho, nos ha llamado mucho la atención. Vamos a dar inicio a posibles preguntas y respuestas que haya de los asistentes. Entonces, nada más antes de sus preguntas, que ya veo aquí que hay una manita levantada. Denme nada más un minutito para ver aquí quién está levantando. Ah, Julio César López Armas. Nada más, denme un segundito nada más para este, pues hacer nuevamente un aviso, un comentario de mi parte, en el sentido de que, pues, habíamos comentado al inicio, antes de que llegaran eh, la mayoría de los asistentes, pues que estamos en el contexto de la maestría en arquitectura y diseño sostenible. Eh, Adrián será quien, cuando comencemos el ciclo el 9 de agosto, dentro de esta maestría, nos estará acompañando en la materia de bioconstrucción. Pues en ese interés estamos, varios de los asistentes son ya inscritos al programa, pero lo abrimos a todos pues para compartir los contenidos y también para que pues tengan contacto con esos temas tan actuales, tan importantes. Y bueno, ese es el aviso que les quería dar y de nuevo agradecerles a los asistentes en una hora un poquito inusual para una plática. Casi siempre nos desocupamos un poco más tarde, ¿no? En días hábiles, entonces se facilita más asistir. Pero Adrián, ahorita, no me aprendí el nombre de donde estás ahorita, Adrián. Está en Barcelona, Cataluña. Bueno, ¿estás por allá? Bueno, ahora mismo en Barcelona, sí. En Barcelona. Bueno, con 8 horas de diferencia, entonces por eso escogimos esta hora, para que no sea tan tarde para él y que nosotros todavía fuera, pues, un horario en donde podemos rescatar esta dinámica, ¿no? Bueno, entonces tienen la mano levantada en orden como la levantaron. Primero, Julio César López Armas, que él es, este, ya, ay, déjenme, a ver si pudieras, Julio, por favor, abrir tu micrófono. Listo, ahí está, ya lo veo abierto. Bueno, Julio César es estudiante del doctorado en Hábitat y Sustentabilidad de acá del Ibero. Adelante, Julio, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Adrián, por tu conferencia. La verdad es que está muy interesante porque sí, pues muchos de nosotros desconocemos estos sistemas constructivos y encaminado a eso, una pregunta.
Realmente, tú en tu experiencia, ¿cómo observas la circunstancia normativa alrededor del uso de estos materiales? Te lo pregunto porque los sistemas o las condiciones de evaluación en cuanto específicamente a las condiciones sociales y económicas van a calificar zonas pues con ciertas necesidades y vulnerabilidades a partir de los mismos materiales que se utilizan en la construcción. Entonces, ¿tú cómo lo consideras? ¿Cómo lo has trabajado? Pues como tal, no es algo en lo que haya trabajado tanto el tema de las normativas y las regulaciones, pero sí es preocupante la posición en la que está México. Como tal, hay artículos que hablan únicamente de la revisión de normativas a nivel internacional, y hay varios países que cuentan con normativas y regulaciones de construcción con tierra. Las más completas son las de Australia, Nueva Zelanda y, por ejemplo, Perú, que Perú también es un país muy sísmico, como México. Ellos cuentan con mucha experiencia, ya cuentan con normas que tienen más de 15, 20 años. Y aquí como tal no hay ninguna. Hay una para el BTC, pero ya, por ejemplo, habla de la estabilización con cal, pero claro, para las técnicas tradicionales no hay ningún tipo de regulación. Y este es uno de los motivos por los que queda relegado, digamos, al ámbito rural, y también por los que cuenta con esta baja apreciación, porque si no te dejan legalmente construir con adobe, construir con bajareque, ¿para qué te vas a complicar la vida? Entonces, pues obviamente queda relegado a las comunidades más rurales, donde no hay tanto control, y no termina de ser un círculo vicioso. Sé que hay iniciativas, no sé en qué punto están, pero también es cierto que estas iniciativas se lleva hablando de eso muchos, muchos años. Sí, justo por eso te lo preguntaba, porque aquí en México es un tema que se vuelve complicado de abordar desde la academia porque no hay esta motivación por parte de lo legal de poder utilizar materiales distintos a los que las constructoras promueven y además se enseña en las academias, ¿no? Entonces, creo que es muy valiosa esta ponencia que nos das porque sí nos abre el esquema y sobre todo de que la autoconstrucción pues sigue ocurriendo y es importante que nosotros podamos tener diferentes ofertas de diseño a partir de materiales con menos impacto, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Gracias, Julio. Tenemos con la manita levantada a Vicente Silva. Vicente, por favor, adelante. Sí, Adrián, pues gracias por tu plática, por demás interesante. Eh, Quiero preguntarte, Adrián, ¿cuál es el factor que consideras tú que detiene principalmente, por lo menos aquí en México, no sé en otros países o en otros lugares, pero aquí en México, en nuestro país, ¿qué es lo que detiene la situación de que no se construya con tierra? Es una buena pregunta y muy difícil de responder. Y por cierto, o sea, me da mucho gusto verte de nuevo después de tanto tiempo, no esperaba encontrarte. Pues por ejemplo, ya ha adelantado algo Julio César, o sea, es que son tantos factores. Por un lado, el poder de la industria, bueno, de las cementeras, por ejemplo, en México, del poder que tienen económico e incluso político, de la falta de regulaciones. Incluso hay un tema como la migración, o sea, en muchos estados la gente se va a Estados Unidos y adopta ese tipo de construcción, y cuando vuelven a su comunidad, a su pueblo, ya no quieren construir con tierra porque lo ven como algo anticuado, como algo de pobres, incluso se relaciona con lo indígena. Lo bueno es que muchas veces estamos viendo que en las generaciones más jóvenes como que hay un interés por reclamar y recuperar estos conocimientos, digamos, no solo de la arquitectura, sino de la cultura. Pero son muchas cosas, y yo creo que incluso también hay que hacer autocrítica
y ver que desde la universidad, desde las escuelas de construcción, de ingeniería, de arquitectura, por muchos años se obvió todo este conocimiento y ahora pues sí lo estamos empezando a retomar. Entonces, bueno, es cuestión de ir cambiando. Yo diría que poco a poco, pero también, o sea, la urgencia que tenemos por el cambio climático y por todo ello, llegará un momento en el que digamos que tengamos que dar un buen acelerón en este sentido. Desde mi punto de vista, Adrián, yo creo que ahorita estos días de un calor excesivo, no sé allá donde tú andas cómo estarán las cosas, pero acá en México el calor de los últimos mes y medio es una cosa agobiante. Estoy seguro que en cuestiones de confort, que casi no nos hablaste ni alguna gráfica ni nada, lógicamente lo entiendo, ¿no? Por el tiempo, pero la cosa estaría totalmente distinta con un material como el que estamos analizando con tu plática. Y abusando de que no hay otra manita levantada, me, me pienso extender a otra pregunta. ¿Qué, cuál es el mecanismo mediante el cual en Marruecos se logran varios niveles para construir con tierra? ¿En qué está el secreto? ¿En qué está el detalle? ¿Hay una tierra más rica? ¿Hay un dominio técnico? ¿Qué es lo que hace? No, como tal no tiene mucho misterio, o sea, la capacidad que tiene por tanto un adobe o una tapia, digamos que bueno, puede ser variable, pero se define, eso se puede caracterizar. Al final se trata sobre todo de aspectos geométricos, relaciones geométricas y grosores, o sea, pues si quieres construir más pisos, tendrás muros muy gruesos. Esa también es una de las cuestiones por las que se ha dejado de construir en tierra, porque un muro de adobe no bajaba tradicionalmente de 30 centímetros, aunque sea para una casa de dimensiones modestas. Entonces también el crecimiento de las familias, que digamos que el mismo predio se divide, se subdivide cuando empiezan a repartir entre los hijos, los nietos. Eso también hace muchas veces que ya no se construya con tierra, porque si puedes construir con un ladrillo de 10, 15 y ahorrarte todo y tener más espacio, pues mucha gente lo hace. Para el tema de la altura es eso, o sea, pues si tienes un sistema más robusto, haces muros más gruesos. También, por ejemplo, esa no se las enseñé, pero hay una ciudad muy reconocida que se llama Shibam, en Yemen, que la llaman la Manhattan del desierto. Y bueno, es porque tiene una especie, entre comillas, de rascacielos de tierra. Estamos hablando de edificios de 5 6 7 niveles y es todo tierra. Entonces lo que hacen es que generalmente construyen los primeros niveles con tapias muy gruesas y ya luego empiezan a subir con adobe o con sistemas más ligeros. Poder se puede, obviamente hay limitaciones, o sea, no resiste lo mismo. Por mucho que el BTC resista bastante, casi como un ladrillo, no es lo mismo que el concreto. Perfecto, Adrián, pues muy amable por la respuesta. Un abrazo y felicidades. Sí, un abrazo, Vicente, cuídate mucho. Igual. Muchas gracias, Vicente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer. Sería el momento antes de cerrar la plática. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues muy bien. Miren, de todas maneras, Adrián nos compartió su contacto. También de alguna manera, si alguien, pues quiere, a ver, perdón, está aquí en el chat una, una pregunta. Mm, Sí, bueno, la doctora Gloria Castorena, que es investigadora del Laboratorio de Arquitectura Bioclimática de la UAM, y bueno, pues gran amiga muy querida, dice la doctora Gloria: soy Gloria Castorena, agradecida por la plática, pero sobre todo por abrir los saberes del pasado al presente con un material sostenible que responde a las necesidades
de respuesta al aumento de temperatura global. Felicidades, Adrián, y un gran saludo al doctor Tobar, pues que soy yo. Muchas gracias, doctora Gloria. Adrián, no sé, ¿algún comentario? No, nada más. De nuevo, gracias. Reiterar el agradecimiento por la invitación y bueno, ojalá nos veamos muy pronto. Claro, bueno, miren, comentarles antes de cerrar, comentarles que me llamó mucho la atención, me gustó mucho el comentario de Adrián. En general, me gustó mucho la presentación personalmente, además de que pues me toca aquí estar de anfitrión, pero pues también como arquitecto, como interesado en esos temas, disfruté mucho la presentación. Eh, pero precisamente en la maestría que ahorita estamos abriendo, que comienza en este otoño, en agosto, justamente una de las materias es bioconstrucción, dando reconocimiento a implementar estos sistemas de manera organizada, de manera que nos dé certidumbre, su uso, su resistencia, sus procedimientos. Muchos son recuperados, pero si se fijan también muchos son de reciente investigación y tienen ya un refuerzo pues más teórico. Como nos comentaba Adrián, en la normatividad mexicana pues tiene pendientes. Sin embargo, pues si revisamos otras normativas, nos podemos dar cuenta de cuáles son los factores a tomar dentro del diseño con estos sistemas y también hacerlo de manera segura, de manera confiable, ¿no? Para un usuario, para alguien a quien estamos asesorando. Entonces, no me queda más que nuevamente agradecerte, Adrián, también por el esfuerzo de que pues ahorita serán como las 11 de la noche para ti, y también pues por estar tan dispuesto a compartir lo que tú has investigado, lo que tú has trabajado, y muy agradecido, Adrián, y pues muchas gracias también a quienes se dieron el tiempo de asistir. Estamos receptivos, estamos abiertos. Cualquier duda más adelante que tengan, Adrián nos compartió su contacto. Yo también estoy acá disponible por si alguien quiere acercarse a la universidad, acercarse a Adrián, a la universidad donde él colabora, que es la Nicolaita. Entonces, con todo gusto hacemos el puente y quedamos a sus órdenes. No sé si alguien quiere aprovechar antes de irse o despedimos. Si alguien quiere levantar la manita, pues parece que no. Bueno, Adrián, muchas gracias nuevamente por el espacio y por lo que nos has compartido. Gracias a todos. Un saludo. Gracias a todos. Damos terminada la sesión. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muy Gracias. amable, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.